transformada inversa de Laplace, que ahí donde la tabla que estudiábamos desde la primera semana o segunda tal vez, que en su momento vimos, y yo les decía, si estuviéramos en modo presencial, al 100% les estaría indicando que eso tenemos nosotros que imprimirlo y tenerlo ahí en el cuaderno, en las notas de clase, y tenerlo cada sesión de clase, porque en varias ocasiones tendremos que analizar eso que está allí. Entonces, por lo menos hoy es una situación donde ya tenemos que mirar eso. Entonces, esto, la CDT, digámoslo así, viene siendo igual a la transformada inversa de ¿quién? A la transformada inversa de A por B sub 0 que divide a S por S más A sub 0. ¿Listo? Yo le hallo la transformada inversa a eso y entonces ya puedo determinar cómo es CDT. Y ahí tabularlo, que es lo que vamos a hacer a continuación para que se entienda bien el asunto. Bien, entonces veamos. Yo tengo A por B sub 0 divido S por S más A sub 0. Entonces, el asunto es que al aplicar, pues para poder hacer el asunto que necesitamos, pues de pronto uno utiliza las fracciones parciales. Por fracciones parciales uno aprende que esto va a ser igual a X dividido S más Y dividido S más A sub 0. Entonces, para yo poder llegar al punto de encontrar la transformada inversa, tengo que conocer el valor de X y conocer el valor de Y. ¿Sí? Reitero, tengo que conocer el valor de X y conocer el valor de Y. Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿cómo hacemos? Bueno, pues la matemática nos dice que lo que está dividiendo pasa a multiplicar y todas esas cositas. Entonces, quiere decir que yo tengo aquí A por B sub 0 que va a ser igual. El denominador S por S más A sub 0 está dividiendo, entonces paso a multiplicar todo eso al otro lado. O sea que me va a dar X que multiplica a S más A sub 0 más Y que multiplica a S. Y entonces esto es lo que nosotros tenemos justo aquí. Pero todavía no he encontrado el valor de X, todavía no he encontrado el valor de Y, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí es donde ya empezamos a darle valores a eso y miramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Y, perdón, si Y, nada de ninguna Y. Si S es igual a 0, ¿qué pasa si S es igual a 0? Si S es igual a 0, entonces yo tengo aquí A por B sub 0 es igual a X. Entonces, donde está la S lo reemplazo por 0. Entonces tengo 0 más A sub 0 más 0 multiplicado por Y. Entonces, esta parte de aquí, si se me cancela. Y entonces tengo aquí A por B sub 0, que viene siendo igual, entonces, a X por A sub 0. Despejando la X, encontramos que esta X viene siendo A por B sub 0 dividido A sub 0. Entonces, ahí está. Ese es el valor de la X. ¿Sí? Ese es el valor de la X. ¿Ven? Lo encontramos. Perfecto. Ahora vamos a decir sí. S viene siendo igual ¿a qué? A menos A sub 0. Porque tenemos que buscar raíces que me anulen alguna parte pues, para poder proceder. Entonces, si S es igual a menos A sub 0. Entonces, aquí tengo A por B sub 0
que va a ser igual, entonces, a, bueno, tengo X, entonces donde está S, lo reemplazo por menos A sub 0, menos A sub 0, más A sub 0, y entonces como aquí tengo que S menos A sub 0, más por menos da menos, esto queda menos A sub 0 multiplicado por Y. Así que miren ustedes que tengo aquí que esto se me anula, ¿sí? Entonces tengo 0 acá. Así que entonces tenemos lo siguiente. A por B sub 0 viene siendo menos A sub 0 por Y. Entonces Y va a ser igual a menos A por B sub 0 dividido A sub 0. Imagínense pues que eso fue lo que nos dio Y. Similar al caso anterior, pero con signo negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué diremos nosotros? Nosotros tenemos que A por B sub 0 dividido S por S más A sub 0 es igual a X sobre S más Y sobre S más A sub 0. Como ya tengo los valores de X y Y, entonces esto va a ser para nosotros así. A por B sub 0 sobre A sub 0 dividido S menos A por B sub 0 sobre A sub 0 dividido S más A sub 0. ¿Listo? ¿Qué observamos nosotros? Observamos lo siguiente, a ver, entonces voy a explicar aquí. Entonces CDT va a ser igual. La transformada inversa de Laplace, y esto sí lo voy a hacer paso a paso para que se entienda de la mejor manera. A por B sub 0 sobre A sub 0 dividido S menos A por B sub 0 sobre A sub 0 dividido S más A sub 0. Como esto es una operación lineal, entonces CDT viene siendo igual a lo siguiente: transformada inversa de Laplace de A por B sub 0 sobre A sub 0 dividido S menos la transformada inversa de Laplace de A por B sub 0 sobre A sub 0 que divide a S más A sub 0. Entonces, el CDT va a ser finalmente, pues es decir, esto lo tengo así, A por B sub 0 sobre A sub 0 va a ser factor de la transformada inversa de 1 sobre S menos la transformada inversa de 1 sobre S más A sub 0. ¿Listo? Eso es lo que nosotros pues tenemos ahí, y eso es lo que finalmente pues tenemos para poder entonces tener en cuenta pues dentro de los aspectos que implica esta solución. Muy bien. Entonces, miren lo siguiente. De acuerdo a la transformada inversa, pues entonces uno encuentra que la transformada inversa de 1 sobre S es igual a 1. Podemos mirarlo en la tabla pues que hablamos ahora. Y la transformada inversa de 1 sobre S más A sub 0 dice que es Euler a la menos A sub 0 por T, ¿cierto? Esa es, digamos, la forma, porque pues responde pues a una forma, y eso es lo que finalmente podemos encontrar gracias a la tabla. Y lo podemos demostrar pues con la definición pues de la transformada de Laplace, todas esas cosas. Pero pues aquí solamente utilizamos la herramienta. Así que finalmente con todo y eso uno puede decir, mire, CDT es igual a A por B sub 0 sobre A sub 0, que va a multiplicar entonces a 1 menos
Euler a la menos a sub 0 por el tiempo. ¿Listo? Y esta es la solución de nuestro sistema. Entonces ya a partir de aquí empezamos el proceso de análisis con cierto detalle. Entonces miren, para el sistema que hemos venido tratando, habíamos encontrado que la ganancia K es B sub 0 sobre A sub 0, miren. Y que la constante de tiempo es 1 sobre A sub 0. Entonces, pues, ¿de qué nos servirá eso? Vamos a mirar. Entonces, miren, la ganancia acá, B sub 0 sobre A sub 0, y la constante de tiempo 1 sobre A sub 0. Entonces, CDT viene siendo A viene siendo finalmente la magnitud del escalón. Esto puede quedar tranquilamente A por K, ¿cierto? Tranquilamente. Y esto es multiplicado por 1 menos Euler. Entonces, ojo que la constante de tiempo es 1 sobre A sub 0. O sea que A sub 0 es igual a 1 sobre la constante de tiempo. ¿Sí o no? ¿Cierto? Quiere decir que finalmente yo puedo ver esto así, menos el tiempo dividido tau. ¿Sí? ¿Lo estoy alterando? No, no lo estoy alterando, por eso es que saqué aparte las cantidades para que ya ustedes no se vayan a confundir. ¿Sí? Entonces ya aquí ya tengo una forma general de mi sistema. Y con eso es que nosotros vamos a trabajar a partir de este momento. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, para que se sepa, pues, cómo es eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esa ecuación, esa solución CDT sirve para todo sistema de primer orden. Pero todo sistema de primer orden que sea sometido a un escalón como entrada. Porque si la entrada es de otra característica, ya no me sirve. Esa es solamente para escalones de entrada. Y se le da mucha relevancia, se le da mucha importancia porque finalmente, pues en la mayoría de casos, pues en estos sistemas como lo abordamos nosotros, vamos a tener escalones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa allí. Cuando usted dice, yo quiero una temperatura, sistema a 100 grados, por ejemplo, pues es un escalón. A vale 100 y en términos de Laplace queda 100 sobre S. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se nos va presentando pues a nosotros ahí. Bueno, muy bien. Entonces, ya dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo pues importantes, tenemos pues en cuenta lo siguiente. Vamos a analizar esa forma, eso que está en verde, ¿sí? Entonces, aquí viene ya para nosotros la tabulación. Entonces, miren, vamos a tener, por ejemplo, aquí hay el tiempo, y vamos a tener aquí la salida CDT. Entonces vamos a partir desde un tiempo t igual a 0 y vamos a considerar las constantes de tiempo, o sea, un tau, dos tau, o sea, una constante de tiempo, 2 veces la constante de tiempo, 3 veces la constante de tiempo y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces yo tengo que tengo aquí un tau. Un tau, pues ya sabemos nosotros que es equivalente a 1 sobre A sub 0, ¿no? Para que no se nos olvide. Por lo menos en ese caso que estamos tratando. Voy a hacerlo para dos constantes de tiempo, entonces como decir
2 sobre A sub 0, ¿sí? Para 3 constantes de tiempo, entonces, como decir 3 sobre A sub 0. Para 4 constantes de tiempo, entonces 4 sobre A sub 0. Y para 5 constantes de tiempo, entonces tengo 5 sobre A sub 0. ¿Ya? Eso es lo que en este caso pues tenemos presente. Bueno, interesante. Entonces, la salida C de T es lo que vamos a encontrar. Entonces, miren ustedes, como estamos tabulando es la variable tiempo. Entonces, si el tiempo vale 0, ¿qué me dan a mí entre corchetes? ¿Cuánto me da entre corchetes a mí? Les pregunto. Para cuando el tiempo valga 0. Queda A por K multiplicado por ¿cuánto? Reemplace usted 1 menos Euler a la menos T sobre tau. Tau déjelo así, ya sabemos que eso es 1 sobre A sub 0, pero hágalo usted así. En este caso sería 1 menos Euler a la menos 0. O sea, menos 0 sobre tau, que es Euler a la menos 0, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto da el Euler a la 0? ¿Cuánto da eso de lo que está en corchetes? Quedo atento. Ahí dice muy interesante que ustedes hagan las operaciones para que se capte mejor la idea. ¿Mm? 0, profe, ¿no? 0, ¿cierto? Claro, porque tenemos nosotros que, por ejemplo, como es 1 menos Euler a la 0, Euler a la 0 es 1. 1 menos 1, pues sigue siendo 0. Y 0 multiplicado por A por K, pues nos da 0. Entonces, aquí decimos nosotros 0. Perfecto. Ahora vamos nosotros para el siguiente valor. ¿Sí? El siguiente valor es cuando tenemos nosotros, en este caso, 1 por tau, o un tau, pues. Entonces, cuando el tiempo es igual a un tau, eso me da Euler a la menos 1, ¿cierto? ¿Sí me están siguiendo? Cuando el tiempo es un tau, pues me queda un tau sobre tau, pues Euler a la menos 1. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto nos da 1 menos Euler a la menos 1? ¿Cuánto da eso? Eso tiene que darnos un número ya. 1 menos Euler a la menos 1. ¿Cuánto nos da? Listo, entonces, digamos que si me puede regalar las 4 cifras significativas después del 0 sería mucho mejor. O sea, eso da 0,63, ¿qué sigue? 0,6321. 6321 multiplicado por A por K. ¿Listo? Porque pues lo que está fuera de corchete, pues hay que tenerlo siempre en cuenta. Listo, muy bien. Sigamos. Tenemos nosotros ahora que el tiempo es 2 veces la constante de tiempo. Entonces, Euler a la menos T sobre tau es como decir Euler a la menos 2 veces la constante de tiempo sobre la constante de tiempo. O sea que finalmente queda Euler a la menos 2. Pero entre corchetes queda 1
menos Euler a la menos 2. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Uno menos Euler a la menos 2, ¿cuánto es? Digo, ¿qué pasó? 1 menos Euler a la menos 2, ¿cuánto nos da? Cero coma 864. Después del 4, ¿qué sigue? Un 6. 0,8646 A por K. Listo. Entonces ya se podrán dar cuenta digamos, cuando ya tengo 3 tau, 4 tau, 5 tau, pues me va a quedar 1 menos Euler a la menos 3, 1 menos Euler a la menos 4 y 1 menos Euler a la menos 5. Entonces, díganme cuánto es para 1 menos Euler a la menos 3, ¿cuánto da? Eh, 0.9502. Entonces tenemos 0,9502 A por K. Listo. La que sigue. 0.9816. 0,9816 A 17. por K. 17. Listo, entonces permíteme. Ponemos aquí el 7. A por K, la que sigue. 0.9933. 0,9933 A por K. Muy bien, perfecto. Listo, gracias. Entonces, eso es algo que ocurre para los sistemas de primer orden cuando tengo un escalón de entrada. Obviamente que, miren ustedes que siempre queda 0,6321 A por K, 0,8646 A por K, 0,9502 A por K, 0,9817 A por K, 0,9933 A por K. O sea que ya la salida va a variar dependiendo del valor que tenga A por K. Entonces, cuando ya usted tiene A por K, siempre lo va a multiplicar por los números que están allí como la primera parte pues, de la relación de la salida pues, que se tiene. Entonces, ¿a qué va todo esto? Miren, si nosotros analizamos, estamos viendo que el valor final de nuestro sistema tiende a ser A por K, ¿sí? O sea que cuando yo tenga 6 constantes de tiempo, cuando tenga 7 constantes de tiempo, 8 constantes de tiempo, tiene que llegar un momento donde ya todo se queda en A por K, A por K, A por K, A por K. Es más, incluso si nosotros calculamos el teorema del valor final, la salida C viene siendo límite cuando S tiende a 0 de S multiplicado. Entonces, el sistemita aquí lo tenemos así, a ver qué se me hizo, está más arriba.
tenemos que es AB sub 0 sobre S por S más A sub 0, ¿cierto? Entonces, es A B sub 0 sobre S por S más A sub 0. O sea, aquí ya está aplicada la entrada, todo el asunto. Entonces, cuando ya esto viene siendo de esta manera, entonces ya uno sabe que esto y esto se cancela, y cuando yo hallo el límite, cuando le evalúo, esto me da A B sub 0 sobre A sub 0. Pero ya sabemos que como B sub 0 sobre A sub 0 es la ganancia acá, pues finalmente esto es A por K. Entonces mire que el teorema de valor final ya me está indicando que el valor final es A por K. Y cuando yo tabulo la función en el dominio del tiempo de la salida, la respuesta a la salida, mire que finalmente ahí nos lo está mostrando a nosotros. Llega un momento en que va a ser A por K. ¿Listo? Entonces, ¿a qué vamos con esto nosotros? Vamos con esto porque aquí tengo esto acá. Yo voy a asumir que aquí tengo finalmente A por K, ¿cierto? No se pasa de ahí la respuesta. Entonces aquí tengo cuando esto es 0, aquí tengo finalmente cuando tengo un tau, aquí está cuando tenemos 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau. Entonces, pues más o menos, a ver, supongamos que la mitad de A por K sea aquí, o sea, AK sobre 2, o sea, 0.5 A por K más o menos, por ahí. O sea que cuando nosotros decimos 6321 A por K, tiene que ser un poquito más arriba. Esto pues obviamente no está a la escala idónea, ¿cierto? Pues aquí ya uno hace unas aproximaciones ahí. Pero digamos que esto va estando por aquí. Para dos constantes de tiempo, entonces de pronto supongamos que nos da por aquí. Entonces viene estando más o menos aquí. Para tres constantes de tiempo, supongamos pues que viene siendo más o menos, pues de pronto hasta puede ser un poquito más arriba, pero pues vamos a mirar más o menos por aquí. Y la otra pues un poquito más arriba y la otra un poquito más arriba. Entonces el asunto es que para nosotros pues aquí el valor final siempre va a estar representado en esta línea que estoy yo representando aquí. Y al unir los puntos, entonces la respuesta de mi sistema de primer orden, pues más o menos sería algo como esto. Y esto sube un poquito más hasta que ya alcanza el valor final, ¿cierto? Pero es más o menos pues por de ese estilo. Entonces, lo que es importante que ustedes entiendan es que para un sistema de primer orden que esté sometido a una entrada de escalón, ese es el comportamiento de nuestro sistema siempre. Si yo tengo una función de transferencia de primer orden que es estable, entonces al ser estable, ese es el comportamiento siempre. ¿Ya? ¿Listo? Por favor, no olvidarlo. ¿Ya? Otra cosa es que yo tengo un sistema inestable, lo someto a un escalón, entonces la curva va distinto. Pero si es estable, por eso hago la salvedad, y si es estable y todo, siempre responde a eso. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ya lo dije, cambia es el valor final dependiendo de los valores de la ganancia y dependiendo de los valores que tenga la magnitud del escalón. ¿Sí? Pero lo demás es tal cual.
Entonces fíjense que nosotros podríamos, a partir de una curva de estas, conociendo la respuesta que tiene o sea, tenemos un sistema y el sistema tiene el comportamiento uno de primer orden ante un escalón de entrada. Entonces yo tengo la curva y puedo a partir de la curva llegar a la función de transferencia. Claro, ¿por qué razón? Porque sucede que si ustedes miran bien, se van dando cuenta que, por ejemplo, en el valor final está involucrado la magnitud del escalón y está involucrada la ganancia en el sistema. Entonces, se supone que al yo diagramar, o sea, al yo hacer el experimento para sacar la respuesta, la curva de respuesta de mi sistema, se supone que entonces lo que yo estoy haciendo es que yo estoy metiendo, o sea, yo le estoy enviando el escalón. O sea, que yo ya conozco el valor de A. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo tengo mi curva, ¿cierto? Yo tengo mi curva. Entonces, mi curva me da un valor. Entonces, ya uno identifica este valor, que es el valor final. Yo tengo el valor de A por K. Yo lo tengo. Entonces, como yo tengo el valor de A por K, pues claro, yo llego aquí, entonces esto dio un valor cualquiera, y entonces yo ya tengo el valor de la constante, del valor de A, entonces, sinceramente, sencillamente, pues ya la ganancia pues viene siendo el valor de A, el valor final sobre la magnitud del escalón, y ahí ya está, ya por ese lado ya uno tranquilo, encuentro la ganancia. Y para encontrar entonces, entonces ¿cómo hago para encontrar el escalón, digamos la constante de tiempo? Pues como ya tengo el valor final, yo ya sé que el tau está relacionado con el hecho de que es el 63.21% del valor final. ¿Sí? ¿Cómo así que 63.21%? Bueno, porque sucede que aquí lo estoy viendo. Cuando el tiempo es un tau, entonces la salida de mi sistema es finalmente el 63.21% del valor final. Entonces, ¿qué hace usted? Usted tiene su valor final, el valor que le haya dado. Usted a eso le halla el 63.21% o sencillamente lo multiplica por 0,6321 y ya usted se sitúa aquí en la barra horizontal o, perdón, vertical, y entonces busca donde le dé 63.21% y ahí ya, digamos que le dio aquí, como lo vemos acá, usted proyecta y donde toque la curva, hace la proyección hacia el eje del tiempo y ahí ya tranquilamente donde le da el corte, ya usted puede entonces mirar de cuánto valor se está hablando. Y ya con base en eso, pues ya uno sencillamente reemplazar. ¿Por qué razón? Porque la forma general me dice que es K dividido tau S más 1. Y eso nunca va a cambiar para un sistema de primer orden. Siempre va a ser así. ¿Sí? Entonces, por eso es que a partir de la curva yo puedo llegar también al modelo del sistema. O sea, si uno logra tener algo que me grafique la respuesta, así lo puedo encontrar. De esa manera. ¿Listo? Esa es, digamos, la situación interesante acá. Bueno, entonces, antes de volver a la presentación para hablar de algunas cosas, habíamos hablado nosotros de la constante de tiempo hace ya un buen rato. La constante de tiempo, sí, la constante de tiempo, pero ante todo el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento tiene unos criterios, ¿sí? Que es importante trabajar. Hay un criterio que es el criterio del 1%. Yo digo el criterio del 1% y cuando hablo del criterio del 1%, el tiempo de establecimiento es igual a 5 constantes de tiempo, ¿sí? Hay otro criterio que es el criterio del 2%. Y el criterio del 2% es cuando el tiempo de establecimiento tiene 4 o es igual a 4 constantes de tiempo, 4 veces tau. Y hay otro criterio que es el criterio del 5%, que en ese caso el tiempo de establecimiento es 3 veces la constante de tiempo. ¿Sí?
3 veces la constante de tiempo. Entonces, eso es lo que se tiene pues allí. ¿Ok? Dentro de los aspectos que para nosotros son importantes. ¿Sí? 1% igual a 5 constantes de tiempo. 2% igual a 4 constantes de tiempo. 5% igual a 3 constantes de tiempo. Bueno, profesor, ¿y cómo así que el criterio del 1%, 2%, 5%? ¿Cómo así? ¿Listo? Veamos la curva que se acaba de obtener con la tabla de la tabulación. Por eso fue que yo les pedí a ustedes que hicieran esas operaciones para que se tuviera la oportunidad de captar de la mejor manera el mensaje. Observen ustedes que allí tenemos en la tabla, en la tabulación, que nos muestra a nosotros, por lo menos, mire, para 5 constantes de tiempo, ¿cierto? Mire que para 5 constantes de tiempo nos dio a nosotros 0,9933. Ese valor de 0,9933 está al 1% de alcanzar el valor final, porque el valor final es cuando yo ya diga 1 por AK, o sea, A por K. Si usted toma A por K, le resta 0,9933 A por K, pues le va a dar aproximadamente el 1%. Entonces, cuando tuvimos un tiempo que era 5 veces la constante de tiempo o 5 sobre A sub 0, por decirlo así, nos dio ese valor. O sea que estoy al 1% de alcanzar el valor final, estoy más cerca de alcanzar el valor final. Normalmente a mí me gusta mucho que en la mayoría de casos, mientras no se nos diga lo contrario, trabajemos siempre con el criterio con el criterio del 1%, porque el criterio del 1% me permite tener una constante de tiempo ya muy cercana al valor final, o sea, 5 veces tau, entonces es lo ideal. ¿Cómo así que el criterio del 2%? El 2% se presenta en las 4 veces tau, ¿sí? Entonces ese 2%, miren ustedes que ahí tenemos nosotros que nos dio 0,9817. 0,9817 A por K. Entonces, ¿qué significa eso? El valor final, cuando alcanza el valor final, es A por K. Entonces, a A por K le resto 0,9817 A por K. El resultado que me da me representa aproximadamente el 2%. O sea que cuando yo tengo 4 constantes de tiempo, estoy al 2% de alcanzar el valor final. Estoy cerquita. La mayoría de textos de control, de los autores de textos de control, siempre trabajan con 4 constantes de tiempo. Ellos hablan de las 4 constantes e incluso de 3 constantes de tiempo con el criterio del 5%. Para mí el criterio del 5% es muy lejos. De hecho, yo nunca trabajo con el 5% y nunca lo recomiendo. Lo explico, lo enseño porque en los textos pues aparece ese criterio. Y entonces cuando ya la persona va a los libros de control, pues para que no se le haga extraño. Pero yo prefiero trabajar con las 5 constantes de tiempo y los libros, curiosamente, normalmente no lo tratan, ¿sí? Entonces, eso es lo bueno de siempre escuchar las clases del profesor, porque pues, uno ya plantea cosas distintas, interesantes, ¿sí o no? Entonces, el asunto es que en ese orden de ideas, pues sí, el trabajar con 4 constantes de tiempo no es malo. Es muy parecido el valor, pero pues yo prefiero con 5 constantes de tiempo. Entre más preciso, más cerca, pues mejor. Y claro, viene en las 3 veces tau, que es muy malo para mí, realmente no es de considerarlo, pero ese criterio pues de 3 veces la constante de tiempo nos da 0,9502 A por K. Entonces, claro, si el 100% es A por K, cuando tengo A por K y le resto 0,9502 A por K, pues me da un valor
que es prácticamente estar al 5% del valor final, ¿cierto? Entonces, por eso las tres constantes de tiempo me representan el criterio del 5%. Entonces, eso es lo que pasa allí. Así que, de acuerdo a eso, es la manera como ya uno puede incluso tener la posibilidad de entender esas curvas, de entender esos gráficos, porque eso es algo pues que para nosotros es muy interesante. Incluso algunos muchas veces identificando en la curva de respuesta donde se está aproximadamente al 1% del valor final, toman ese valor como 5 constantes de tiempo y entonces trazan como una línea recta, entonces desde el origen hasta donde dan las 5 constantes de tiempo más o menos, y entonces ese valor que le den ahí aproximadamente lo dividen entre 5 y obviamente tienen el valor de tau aproximadamente. Son formas de trabajar, ¿sí? Usted lo puede considerar como desee siempre y cuando lo haga bien, porque pues finalmente es lo que cuenta, ¿sí? Entonces esa es la situación que se presenta. Bueno, entonces así es como ya identificamos nosotros las características de un sistema, en este caso un sistema de primer orden. Si nosotros volvemos a la presentación, pues como para que hagamos ya el símil y a ver pues qué tan claros y qué tan cerca estamos. Entonces aquí la estoy cargando nuevamente y ya la vamos a mirar, ¿sí? Ya vamos a mirar nuestra presentación para tener en cuenta. Sí, uy, incluso ve qué curioso, aquí hay una cosa que grabación se ha detenido. ¿Será que yo nunca he parado la grabación y veo que ahí, ¿será que nos la partió en dos y no me di cuenta? Vea pues, que aquí ahora que voy a hacer el cambio, veo que ahí en el chat aparece pues una grabación de ahorita, o sea, como que por alguna razón, quién sabe qué pasaría ahí, porque nunca le he dado la orden de que pare, pero ahí veo que está grabándonos igual, entonces puede ser que esto salga en dos tandas, ahora me daré cuenta. Bueno, entonces, aquí está, miren. Ya habíamos analizado allí, ahí se observa lo de la forma general, pues que ya expliqué allí en el pizarrón. ¿Qué tenemos nosotros allí? Mire que en su momento hablábamos de cuando hay una entrada, de esa entrada que es impulso. Un impulso es de magnitud, ¿no? O el denominado impulso unitario. Entonces, aquí hacen lo mismo que yo expliqué en el pizarrón, pero para una entrada de impulso. Entonces, cuando es el impulso, obviamente la RDS es 1, entonces se hace pues ese proceso, se mide la transformada inversa de Laplace y da esta función. Al tabularla, van a darse cuenta ustedes que el impulso normalmente para el tiempo t igual a 0, parte de aquí, un valor máximo, y a medida que va pasando el tiempo, llega a 0, ¿sí? La respuesta a eso está aquí en la curva, miren lo que ahí está. Pues nosotros no trabajamos con respuesta de impulso, esto es algo pues digamos ya como para poder saber la respuesta que me da un sistema de acuerdo al tipo de entrada. Y entonces sucede que lo que es importante tener aquí en consideración es que se corrobora algo que en su momento se manifestó. Yo tengo mi sistema de primer orden y mi sistema de primer orden me entrega una respuesta de acuerdo al tipo de entrada que le acompaña, ¿ok? ¿Sí me hago entender? Entonces, claro, ahí entra un impulso unitario, pues la respuesta es así, pero en cambio cuando entra un escalón, que mire que aquí está lo que hemos hablado ahora, entonces mire que aquí está ya la respuesta, ya sabemos de dónde sale eso, ya lo entendemos. Entonces, mire que ante el escalón, mire cómo es la curva, ¿no? Entonces, creo que ya nos va quedando más claro el tema, que lo que decíamos ahora es real, es cierto. Y bueno, y aquí está pues las consideraciones, que aquí se habla
de la constante de tiempo, entre 1 tau, 2 tau, bueno, todo eso, que ya se explicó, o sea que aquí ya podemos pasar mucho más rápido. Y aquí hay otro caso donde lo someten a una entrada rampa. Entonces mire que ante la rampa la respuesta del sistema cambia porque ya es otra entrada. Entonces eso es lo que yo espero que ustedes tengan muy presente, ¿cierto? Ante una entrada rampa, haciendo los mismos pasos de la transformada inversa y demás, entonces esta es, digamos, la respuesta ante la rampa, esta es la entrada que el sistema tiene. Entonces ya aquí se va presentando pues un error, ¿cierto? En la medida pues que la curva de pronto ya va avanzando. Y esas son, digamos, situaciones pues que para nosotros vienen siendo de consideración, importantes y demás. ¿Listo? Entonces ya luego, teniendo presente esto, vienen unos ejemplos, sino que los ejemplos seguramente no alcanzan, es decir, podría ser la inclusión a este. Yo preferiría más bien como retomarlo en la próxima sesión para poder explicar bien completo el caso, para que no me quede faltando nada y no quede como la explicación corta. El punto es que ya, con lo que nosotros hemos pues ya estudiado aquí, ya podemos entonces aprovechar para hacer algunos análisis, algunos casos de consideración. Incluso la idea de la próxima sesión es estudiar estos casos de ejemplo, bien analizados, estudiar los sistemas de segundo orden, mirar algunos ejemplos allí que se plantean, mirar la posibilidad de pronto ya de analizar algunos casos de los que ya hemos nosotros estudiado previamente y entonces dejar todo listo para cuando ya pasemos al tema de los controladores, ¿cierto? Entonces esa próxima sesión va a tener esa condición. Y pues me parece muy bien porque finalmente eso logra pues para nosotros ya ir como completando las cosas y de pronto ya noche ya les podré decir cómo va a ser el trabajo de las dos últimas sesiones, la sesión 15, la sesión 16, para que se vayan programando. Porque nosotros tenemos por parte de la institución, bueno, la aprobación para hacer práctica el día 15 y el día 16. La próxima semana podría yo ya compartir como lo que es la guía para el día 15. O sea, el día 15, la sesión 15, nosotros nos tenemos que ver en la institución, sí o sí. Entonces yo tengo que mirar cómo hacer eso porque hay unas capacitaciones que nos están dando, ojalá para ese momento ya haya culminado. Y eso me dificulta un poco el desplazamiento el día martes temprano, porque como termino clase en la universidad a mediodía, si me voy a desplazar hasta la institución, a veces me alcanzo. Entonces prefiero, y como tengo pues el famoso pico y plaquetas, esas cosas, entonces es un poquito complicado el tema, pero pues como tenemos esa sesión del 15, en el peor de los casos me tocaría llegar tarde a la sesión. Es una sesión obviamente pues en línea que nos están dando ya hace más de casi 2 meses, digamos, con eso. Entonces, el tema está en que para que se programen, vuelvo y repito, sesión 15 y sesión 16 en el CC. La sesión 16 es para ya entregar pues el proyecto final. Ese día de pronto puede ser que le falten detalles a ustedes, no importa, porque en la clase del profesor Juan Manuel puede ser la ocasión para poder entonces mirarlo. Lo que sí es que ese día de la sesión 16 hay que hacer la sustentación, pues la exposición, cada grupo expone ahí lo que hizo, lo que dejó de hacer, cómo le fue, modelos, todo eso, y eso sí hay que hacerlo ese día para que no se nos acumule con el día jueves, llegado el caso, pues que haya que tener allá. Porque si ya ustedes tienen todo eso listo en la semana 16, el día martes, no importa que lo vuelvan a repetir el día jueves, ¿no? No tiene ningún problema. Pero esa última semana pues va a ser así para que ya lo vayan considerando ustedes. Ya en su momento ya les diré pues qué es lo que hay que tener en cuenta para que la sustentación nos quede lo más completa posible. ¿Listo?
Entonces eso es lo que ya vamos a hacer nosotros. Aquí ya podríamos decir entonces que, bueno, nosotros ya miramos este ejemplo, luego miramos este otro caso, que ahí es un tallercito que ustedes pueden hacer, que sirve pues para asentar mucho más este tema. Entonces, listo. Yo les agradezco mucho la atención. Entonces ya saben ustedes lo que tengo ya que corregir ahí en la columna de la discordia, que estaba yo, no recordaba lo que ya les dije, ¿no? No recordaba que lo que pasa es que como les anuncié cuando ya caí en cuenta, porque yo quedé un poco pues pensando, bueno, porque sí me pareció muy extraño pues el caso de que habían como unas diferencias y era eso. Por ejemplo, en el caso del primer compañero que se manifestó, pues fue lo mismo, él en su momento tenía, hablando de Sebastián Alzate, él tenía esa nota de uno algo porque él me había enviado sus talleres, fue por correo, entonces claro, al corregirlos, pues él sube allí, entonces la otra quedó que era lo que me faltó corregir, pero bueno, ya cayendo en cuenta de ese impasse, ya es más fácil, incluso es una buena noticia porque seguramente algunas noticias en la definitiva van a alcanzar a subir mucho más, mucho mejor. Entonces por ese lado creo que lo que viene va a ser bueno. Entonces les agradezco mucho la atención, estén atentos pues cuando suba la planilla allí al Teams, porque me sirve mucho que si se sigue presentando de pronto alguna inconsistencia me la hagan saber que con mucho gusto yo hago la corrección considerando que sea válido. Entonces, síganse cuidando, tengan una buena noche. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Chao, profe. Bueno, Hasta luego, adiós. Bueno, profe. feliz noche. Hasta luego, Chao, hasta chao. luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Muchas gracias, que estén bien.